Bienvenidos a todos. Hoy hablaremos sobre el capítulo 2 del libro El pensamiento de los ingenieros sobre el Perú, cuyos autores son José Ignacio López Soria y Nacheli Lizarme Vilcas. El título de este capítulo es Construcción e institucionalización de una identidad compartida. En esta oportunidad, mi equipo está conformado por las personas cuyos nombres se encuentran en esta tabla. La formación de los ingenieros ha estado marcada por un proceso de especialización que, con el tiempo, definió su rol en la sociedad. Inicialmente, su educación combinaba teoría y práctica, permitiéndoles desarrollar un enfoque práctico, técnico y analítico. Más allá del conocimiento técnico, la ingeniería se ha convertido en una vocación, donde la resolución de problemas y la innovación juegan un rol importante en el desarrollo de la sociedad. Este enfoque ha influido en la percepción social del ingeniero, otorgándole un estatus profesional cada vez más reconocido en distintos ámbitos. A lo largo del tiempo, los ingenieros han formado un espíritu de asociación, creando instituciones que buscan mejorar la profesión y aportar al avance tecnológico y económico de sus países. El proceso formativo y la especialización en ingeniería en Perú surgieron por la dinámica de trabajo y la necesidad de reconocimiento social, buscando impulsar la industrialización y proveer mano de obra especializada. La introducción y consolidación de la enseñanza técnica fue fundamental. Antes, el aprendizaje era práctico y por observación. Se vio la necesidad de elevar los estudios por obras públicas e industria, especialmente en las escuelas de artes y oficios, incluso para aprendices indígenas. Emilio Guardini, considerado crucial para la educación del pueblo para el progreso, preparando para la vida y el trabajo y el bienestar social, distinguía educación primaria, secundaria y superior, con una atención a la población indígena y a la educación vocacional. Proponía orientar la educación vocacional hacia la agricultura y a la industria, formando colegios en escuelas prácticas con talleres industriales. Pedro Alaiza Roel influyó en la reforma en la instrucción secundaria, buscando vincular el desarrollo intelectual con conocimientos prácticos y valores. Se reconoció la creciente necesidad de mejorar la instrucción industrial para el progreso. Históricamente, los estudios técnicos eran vistos como inferiores, pero la industria y las carreras técnicas ganaban prestigio por la necesidad del progreso. Se enfatizó la formación de técnicos en todos los niveles. Siguiendo modelos europeos, se sugirió organizar la educación técnica en 3 niveles elementales: artes y oficios y superior. La formación del personal técnico dirigente debía incluir las escuelas de ingenieros y agricultura. La instrucción en Europa estaba ligada al bienestar y la industrialización, buscando formar operarios competentes. La enseñanza técnica superior a menudo tenía una visión moral y social. La creación de la Escuela de Ingeniería y Agricultura y sus reformas fueron momentos clave para el pensamiento sobre la educación técnica superior. August Lauf impulsó reformas en la Escuela de Ingenieros, buscando la aplicación de la ciencia y el trabajo, y criticando el enfoque puramente teórico. Propuso considerar las necesidades del sector minero. Leopold Rotter enfatizó la vinculación de la teoría práctica y la necesidad de especialización en ingeniería, abogada para complementar la teoría con trabajos prácticos y reales. Los ingenieros peruanos en el siglo o inicios del siglo XX reconocieron la necesidad de una gran parte para la transformación en su formación, buscando alinearla con la demanda del mercado laboral y contribuir al bienestar colectivo. Se buscaba una formación que permitiera al ingeniero contribuir su rol social. Ahora daré un pequeño resumen de la sección 2.2, titulado La profesión como vocación. En sí, el texto describe que ser ingeniero no solo implica tener conocimientos técnicos, sino también asumir la profesión como vocación con responsabilidad social. Esto se destaca mucho en los ingenieros, ya que estos deben de tomar decisiones racionales que obviamente afectan o impactan directamente en el desarrollo del país, ¿no? Y se dice que a principios del siglo XX los ingenieros eran vistos como personas o líderes de progreso y el bienestar social, ya que se les atribuía un papel de un personaje casi heroico en la modernización de la sociedad, con una
fuerte ética de trabajo y a la vez un compromiso en la nación, ¿no? Además, se promovía el trabajo nacional y la profesionalización de la ingeniería, evitando que personas sin formación educativa fueran contratadas. Y a la vez como que se limitaba a contratar a personas de empresas extranjeras o personas que simplemente vinieran de otro país sin alguna educación. Bueno, hablando sobre el posicionamiento social del ejercicio profesional, tenemos es que los ingenieros se ponen parte de la racionalización del trabajo y de la modernización de las estructuras ocupacionales del país. Esto se vio reflejado en el siglo XX a través de centros formativos de formación técnica, también la creciente cantidad de profesionales titulados de ingeniería y de instituciones de prestigio social. Aquí, Fermín Málaga tuvo un proyecto en la conveniencia de garantizar la buena ejecución de las obras públicas y privadas. Por otro lado, las medidas de proteccionismo por parte del Estado pueden hacer más daño que bien, debido a que no hay ingenieros con un buen título competente. Se rechaza a la persona empírica, ya que tiene conocimientos básicos y realizaba trabajos complejos. También las empresas extranjeras, por ejemplo la de minas, prefieren contratar personal de salud e ingeniería extranjeros. Por ello, estas faltas hacen que los jóvenes ingenieros no puedan progresar. Y por último, también se destaca la diferencia entre trabajar en el sector público y en el sector privado, señalando que en el sector público los ingenieros debían demostrar su capacidad para ocupar altos cargos y participar en decisiones estratégicas. También se reconoce el labor de organizaciones como la Sociedad de Ingenieros del Perú o sus siglas SIP, que impulsaron mejoras en las condiciones laborales y en el reconocimiento profesional. El espíritu asociativo y compromiso con el progreso. Se menciona al inicio que el espíritu asociativo entre ingenieros es esencial para construir una identidad compartida. Antes de abordar sus características en Perú, se acuerda que la ingeniería moderna, especialmente en Francia, se desarrolla a través de cuerpos de ingenieros para la práctica profesional y la formación de futuros ingenieros. También se formaron asociaciones privadas en Inglaterra y algunas promovidas por la Iglesia Católica en en Estados Unidos. La ingeniería tiene un desarrollo más privado y menos regulado. Los primeros ingenieros en Perú llegaron de Francia en 1852 y establecieron la Comisión Central de Ingenieros Civiles. Se crearon varias comisiones y reglamentos para regular el funcionamiento de los ingenieros estatales y su trabajo en obras públicas. A lo largo de los años se organizaron distintos cuerpos para dar sistematicidad al trabajo de los ingenieros, incluyendo el cuerpo de ingeniero de minas y el cuerpo de ingenieros civiles. Es importante destacar que la ingeniería moderna en Perú, inicialmente influenciada por tradiciones francesas, ve el corporativismo como un aspecto fundamental de la identidad y la práctica de esta profesión. Por ello, se resalta la importancia que el Estado, los ingenieros y la sociedad le dan a los cuerpos de ingenieros, que durante las primeras décadas de la ingeniería moderna fueron el principal espacio de trabajo para estos profesionales. La valoración del trabajo en equipo y la necesidad de reconocimiento llevaron a los ingenieros a fundar la Sociedad de Ingenieros de Perú a fines del siglo XIX, con el objetivo de fortalecer lazos y fomentar conocimientos profesionales. Desde sus inicios, esta sociedad ha sido un centro de intercambio de conocimientos y experiencia, y también ha defendido los intereses de los ingenieros y del país, promoviendo mejoras en las condiciones laborales y abordando problemáticas nacionales. Los ingenieros son vistos como pioneros del progreso y promotores de la modernidad, trabajando en beneficio de la sociedad y en alineación con tendencias panamericanas y globales. Se destacó la importancia de la función social
de los ingenieros y se abordaron temas de transporte y comunicación, como el desarrollo de la red ferroviaria y los servicios de telegrafía en áreas remotas. El surgimiento de la ingeniería peruana como profesión especializada estuvo intrínsecamente ligado al crecimiento económico del país y a la búsqueda de reconocimiento social por parte de los técnicos. Se vislumbraba la necesidad de impulsar la industrialización y formar la mano de obra calificada esencial para este propósito. Figuras como Emilio Guardini destacaron la importancia crucial de la educación en todos los niveles, incluyendo la atención a la población indígena y la promoción de la educación vocacional orientada a la agricultura y la industria, como pilares de progreso nacional. Con la evolución social se hizo evidente la necesidad de adaptar la educación a las exigencias de la industria y el comercio. Se propuso transformar la educación media en escuelas prácticas con talleres industriales, reflejando una valoración positiva hacia la formalización de profesionales con habilidades concretas. La influencia de personajes como Pedro Roel impulsó las reformas en la instrucción secundaria, buscando integrar el desarrollo intelectual con conocimientos prácticos y valores éticos, reconociendo la urgencia de mejorar la instrucción industrial para satisfacer las crecientes demandas de la época. Finalmente se consolidó la comprensión de la importancia de la aplicación práctica del conocimiento y la relevancia de la formación para necesidades específicas del país. La labor de Augusto Umlauf y Leopoldo Rotter en la Escuela de Ingenieros enfatizó la necesidad de orientar la enseñanza hacia la práctica, la solución de problemas reales y la especialización de estudiantes. Los ingenieros peruanos de la época demostraron una clara conciencia de la necesidad de transformar la formación para alinearla con el mercado laboral y contribuir al bienestar colectivo, buscando formar profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo nacional. Ahora hablaré de los aspectos positivos del capítulo 2, subtítulo La profesión como vocación. En primer lugar, como hemos visto ya en el capítulo anterior, en la época del Renacimiento se identificó al ingeniero como ciudadano, ¿no? Y luego más tarde, en la época clásica, especialmente en la versión francesa de la ingeniería, se entendió al obrar del ingeniero como estrechamente relacionado con el bienestar, con el progreso material y social, para el beneficio de la comunidad general. Pero a pesar de que este ideario se diluyó más en la época industrial, en nuestro caso en el Perú, tuvo una permanencia más duradera debido a dos razones. Una de ellas fue la fuerte influencia de la concepción y la práctica francesa de la ingeniería en la formación de nuestros ingenieros. Y otra razón fue la arraigada convicción que tuvo el Perú después de la guerra con Chile, que tiene que redefinirse y construir bases nuevas, más incluyentes e institucionalizadas de la convivencia social. Por otra parte, según Agustín Arbón, quiero mencionar algo importante, algo positivo que dijo este estudioso, ¿no? Y es que él menciona que los ingenieros han abarcado un papel social muy importante en la vida moderna, ya que contribuyeron a la aproximación de los hombres a cambiar notablemente las costumbres y a la fraternidad universal. Y por último, quiero resaltar algo, ya como último aspecto positivo, quiero resaltar que el SIP, el Sistema de Ingenieros Peruanos, ellos realizaron en 1923 una conferencia cuyo objetivo fue el siguiente. Su objetivo principal fue el estudio de los grandes problemas de orden técnico que afectan al porvenir del país y a la determinación de las orientaciones recomendables para solucionar satisfactoriamente estos problemas.
Luego de esta charla, ¿no? De esta conferencia, estos ingenieros se ocuparon por defender su profesionalismo en el mundo laboral. Y es así que procuraron de que las empresas extranjeras, ¿no? Fuera del Perú, se viesen obligadas a contratar más ingenieros peruanos. Y también se procuraron por solicitar al Estado reglamentar el ejercicio de la ingeniería. En mi opinión, un aspecto positivo en la parte del posicionamiento social del ejercicio profesional fue la racionalización del trabajo y modernización de la estructura ocupacional. Esto ha sido visto a través de la creciente cantidad de profesionales titulados en ingeniería, también de las instituciones de profesionales con prestigio social y político. Otro punto sería los directores del ministro deben ser técnicos. A la hora de la toma de decisiones es importante tener conocimientos claros y específicos para tener una amplia perspectiva y cumplir con todas las expectativas del caso. Hablando sobre los aspectos negativos sobre el proceso formativo y la especialización, en primer lugar, yo estoy en contra del pensamiento que a un inicio toma Emilio Guarini, o al menos lo que deja entender, ya que él afirma que el significado del fin de la educación es el sinónimo del fin de la humanidad, de lo cual, visto de una manera superficial, puede llegar a tener sentido, ya que es lógico que al tener un privilegio, el privilegio de poder acceder a una educación, tanto contando la educación primaria, secundaria como la superior, o sea, la de universidad o instituto, una persona puede jactarse a un nivel de sabiduría superior al promedio. No obstante, es bien sabido que una persona por el solo hecho de tener estudios no la hace más útil o capacitada que otra que no los tenga. Otra razón por la cual estar en desacuerdo a este pensamiento es entrando al hecho de que no todas las personas contamos con el mismo nivel económico o las mismas posibilidades que algunos tienen. Existen muchas personas que desean acceder a un nivel superior de educación, pero debido a múltiples adversidades o temas, no lo pueden conseguir. Sin embargo, esto no los va a detener a no hacer nada con sus vidas, ya que hay ciertas personas que aún así logran salir adelante y logran acceder a educaciones del Estado o autoeducarse, usando todo lo que tienen a su alcance y no por realizar esto, por tener un nivel, una alcance de la educación diferente, los hace inferiores o menos capaces que o que otros trabajadores. Es por eso que la idea de la educación no formalizada es un buen punto de inicio para cambiar esta historia. Y de hecho, Emilio Guarini al final termina aprendiendo eso, la educación no formalizada. Otro punto en el que estoy en desacuerdo es el relacionar el concepto de educación superior con la superioridad sobre la educación a carreras técnicas, las cuales creo que es bien sabido que las carreras técnicas es una base fundamental para toda la industria, debido a que es considerada, como ya lo dije anteriormente, la base y poderío de los países. Así es considerada las carreras técnicas, que no necesariamente son carreras más formales como ingeniería y todo eso. Y por último, el último punto en el que estoy en desacuerdo es la contratación de arquitectos sin que estos tengan los suficientes conocimientos sobre la arquitectura. Eso fue en un debido tiempo, obviamente. Esto se debió debido a que hubo una época en la que hubo mucha falta de arquitectos en el mundo, por así decirlo, en la industria, pero lamentablemente estos no fueron de ayuda, obviamente, al contratar profesionales que no están empapados del tema, es un problema, ya que esos proyectos no tuvieron buenos resultados. E incluso hubo el miedo de que estas construcciones puedan caerse o causar accidentes a los ciudadanos. Por lo tanto, obviamente estoy en desacuerdo con eso. Y ahora hablaremos de los aspectos negativos de esta sección, que es el 2.2 titulado La profesión como vocación. En sí resuelto tres críticas importantes. La primera es sobre el nacionalismo proteccionista, la segunda la idealización extrema y la tercera la falta de equilibrio laboral. Empezaremos con la primera. En el primer punto del nacionalismo proteccionista es donde se promueve la idea donde solo deberían de trabajar ingenieros locales y que ellos deberían ser las personas que lideren el desarrollo, evitando así la contratación de ingenieros extranjeros, a lo cual esto podría como que limitar la contratación o en sí como la cooperación internacional y a la vez la innovación tecnológica
de otros países, ¿no? Que a veces, muchas veces en sí se requiere como aquí experiencia de conocimientos de otros lugares. En el segundo punto es sobre una idealización extrema sobre el ingeniero, ya que a este se le da como un papel de héroe en la sociedad y que obviamente se debe sacrificar por el país. Y eso en sí es como que, o sea, se sabe que la ingeniería tiene un gran impacto en la sociedad, más esta visión podría generar como unas expectativas totalmente altas y a la vez un poco realistas, dando así una presión innecesaria al trabajo de estos profesionales, ¿no? Y en el último punto es como el descuido del bienestar del ingeniero, donde en sí se enfatiza lo trabajador, disciplinado y dedicado al país que es el ingeniero, más nunca se menciona en sí la calidad de vida que en la realidad tiene, ¿no? Y nunca se menciona sus descansos, a lo cual no hay como que un equilibrio sobre su bienestar emocional y el trabajo. Esto en sí da como una mentalidad que podría sobrecargarse mucho laboralmente y a la vez tener un agotamiento profesional. Bueno, hablando sobre los aspectos negativos en el posicionamiento social del ejercicio profesional, tenemos a la mala gestión del Estado en el campo laboral de los ingenieros peruanos, ya que estaba abarrotado de personas no aptas puestos en altos cargos de trabajos complejos, dejando a los ingenieros nacionales de ejercer profesionalmente sus conocimientos técnicos y sin el goce de sus necesidades laborales como gestión, planificación y ejecución de obras en ingeniería. En segundo caso, tenemos al escaso interés de las empresas extranjeras hacia el profesional peruano. Existe una exclusión absoluta hacia los jóvenes técnicos peruanos que salen de una escuela especializada en fin de buscar trabajo, pero no encuentran cupos en estas empresas ya que están ocupados por profesionales extranjeros. También muchas de estas empresas priorizan profesionales de países con sistemas educativos más reconocidos, que aunque haya universidades peruanas muy bien posicionadas, no todas tienen la misma reputación. También tenemos a la mala evaluación de los títulos obtenidos en el extranjero. Es un problema que puede crear desigualdad en el trabajo y afectar la competitividad entre profesionales en el país. Esto puede hacer que se contraten personas no tan preparadas en lugar de profesionales nacionales. También tenemos a la falta de reconocimiento profesional. En este capítulo se menciona que durante décadas la labor de los ingenieros en el sector público fue desvalorizada y que no siempre se les permitía ocupar cargos directivos. Y por último tenemos a la corrupción y favoritismo en contrataciones. Se critica que en lugar de priorizar a las mejores propuestas en licitaciones de obras, en algunos casos se favorecía a contratistas con influencias políticas.